Bendiciones y bienvenidos a Pan de Vida Podcast, en donde hablamos sobre la palabra de Dios para todo aquel que tiene hambre del pan vivo. Te invitamos a suscribirte a este canal para que recibas las notificaciones de los nuevos episodios. Y a continuación, el mensaje de hoy. Que el amor del Padre, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sean una constante en nuestras vidas. Que nuestros corazones estén abiertos y deseosos de recibir el pan de vida que nuestro buen pastor continúa poniendo a nuestra disposición en este día. Hemos iniciado el estudio sobre el reposo de Dios y hoy seguimos con la segunda parte de nuestro tema. Libre albedrío. ¿Alguna vez se han puesto a pensar en el libre albedrío? Yo digo que es una curiosa y sorprendente bendición que nuestro Dios nos lo haya dado. ¿Por qué? Porque somos libres para decidir si entramos o no en el reposo de Dios. Si nos negamos, podremos encontrarnos como los israelitas que se negaron a entrar en la tierra prometida, cayendo en la adoración de ídolos, dioses falsos, y definitivamente muchos perdieron el reposo de Dios. El Señor permitió que fueran humillados e incluso un gran número de ellos murió en el desierto. Nosotros también tenemos ídolos, las posesiones materiales, el alto concepto de uno mismo, que es orgullo, la profesión, la mentira, la soberbia, nuestro gran ego, etc. Y tal como los del antiguo pacto, nosotros también pasaremos por el desierto. Serán tiempos de prueba, de humillaciones, donde cada quien decidirá si quiere o no entrar en el reposo de Dios. Hoy veremos lo que nos impide entrar en ese reposo y lo que nos permite mantenernos en ese reposo. Oremos. Padre, cada vez que compartimos tu palabra es una gran oportunidad que tú nos das para los que oyen y también para el que trae el mensaje, Señor, porque todos somos ovejas de tu prado y todos de ti recibimos el alimento. Que esta tu palabra, Señor, sea el alimento que nosotros necesitamos, que si llega a nuestra vida producirá cambios, que de verdad nos mantendrá, Señor, en tu paz, en tu reposo. Y eso es lo que queremos para nosotros, para tu iglesia, porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor. Que el Señor, tu Espíritu Santo, dirija mis palabras y que el Espíritu Santo lleve o aclare esta palabra en el corazón de cada uno de los tuyos. Gracias, Señor, porque tú eres el que hace la obra. En Cristo Jesús. Amén. La semana pasada vimos que estar en el reposo de Dios es hacer la voluntad de Dios y no la mía. Estar a favor de Dios y no contra Dios. Tener y mantener la paz interior que viene de Dios. Andar en sus caminos y no en los de uno mismo. No actuar por emoción, sino por obediencia. Estar en el reposo de Dios es ver que se cumple su palabra, la palabra de Dios en nosotros. Es saber que tendremos pérdidas que en Cristo se transformarán en ganancias. Estar en el reposo de Dios es saber que si Él es por mí, ¿quién contra mí? Eso lo vimos. Hoy vamos a tratar de lo que impide entrar en el reposo de Dios. La primera
actitud, manifestación, conducta que nos impide entrar en el reposo de Dios es la idolatría. ¿Qué es idolatría? Es poner cualquier cosa por encima de Dios. Es tener cualquier cosa, sea lo que sea, cosa o persona, por encima de Dios en nuestras vidas. Y Hebreos 3, 10, 11 dice, palabras del Señor, el mismo Dios hablando. A causa de lo cual me disgusté con esa generación. Se refería a la generación del pasado, que vamos a estar viendo en el libro de Éxodo y Números. Me disgusté contra esta generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y eso lo vemos en Éxodo 32, del 1 al 8. Ahí, ¿qué pasó? Moisés estaba en el monte porque Dios estaba tratando con él, dándole las leyes, los mandamientos, pero él estaba demorando mucho en el monte. Y el pueblo entonces, viendo que Moisés demoraba para llegar a descender, van donde Aarón y le dicen, ¿sabe, Aarón? Mejor levántate y haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque a este Moisés, el que nos sacó de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, ok, aparten todos los zarcillos, aretes de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos, de vuestras hijas, y tráiganlos acá. El pueblo entonces, ni corto ni perezoso, apartó todos los aretes de oro que tenía en sus orejas y los trajeron a Aarón. ¿Y qué hace Aarón? Los toma en sus manos, se recibe del pueblo, los toma y le da forma con buril. O sea, él hace una escultura de un becerro. Y el pueblo entonces dijo, cuando vio el becerro de oro, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto Aarón, o sea que el pueblo estaba viendo los dioses, bueno, el becerro, como los dioses que los habían sacado de Egipto. Aarón viene y edifica un altar delante del becerro y anuncia, mañana será fiesta para Jehová. No están hablando del becerro, pero están hablando de Jehová, que Jehová estaba representado en el becerro. Eso es lo que estaban diciendo. Y al día siguiente, dice la Biblia que ellos madrugaron, ofrecieron holocaustos, presentaron ofrendas de paz, se sentaron a comer, a beber y estaban celebrando y festejando. Cuando eso está sucediendo acá abajo, allá arriba en el monte, el Señor le dice a Moisés, Moisés, desciende porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios. Y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Eso fue lo que pasó. Y algunos podrán decir, oye, pero ¿por qué siempre tenemos que hablar de nuestros ídolos? Y yo les contesto, debemos hablar de nuestros ídolos porque es muy difícil librarnos de ellos. Cuando identificamos a uno y acabamos con ese uno, aparece el otro, que no es que apareció de la nada, no, simplemente estaba ahí, pero nosotros todavía no nos habíamos percatado que eso era un ídolo. Cuando nosotros tenemos cosas o personas que se interponen entre Dios y nosotros,
Cuando confiamos más en ciertas personas o circunstancias que en Dios, nuestras emociones se agitan y no podemos oír al Señor. Y es cuando se hará mucho más fácil buscar cosas o personas que reemplacen a Dios, tal como hizo el pueblo de Israel. Cuanto más sean las cosas o personas que se interpongan entre tú y Dios, menos reposo tendrás. Vivirás afligido y angustiado. Fácilmente te desesperarás y te será muy difícil esperar en Dios. Y todo esto, ¿por qué ocurre? Por los ídolos. Todo aquello que se interpone entre Dios y el Hijo de Dios. Todo lo que se interpone entre tú y tu Señor. Y nosotros, si queremos avanzar en ese caminar cristiano, debemos dejar a un lado todo lo que se interponga entre Dios y nosotros. Bueno, en realidad, ustedes y yo no lo podemos hacer. Nuestra parte es simplemente reconocer que hay algo o alguien que está por encima del Señor en nuestras vidas y pedirle a Dios que nos ayude y que nos lleve a amarle a Él por encima de todo lo demás. Esa es la obra de Dios en nosotros. Por eso el Señor ha dicho siempre que Él no va a compartir su gloria con nadie. No somos nosotros que logramos eso. Nosotros solo reconocemos nuestra necesidad y Dios hace la obra. Pero yo tengo que desearlo, yo tengo que anhelarlo, yo tengo que buscar a Dios y pedirle esas cosas. Y luego nosotros podemos empezar a disfrutar diariamente del reposo de Dios. Y conforme vaya creciendo la importancia que vaya teniendo nuestro Dios en nuestras vidas, mayor será nuestro reposo en Él. Pero si persistimos en la idolatría tiene una característica. Ella nos lleva a la incredulidad. ¿Y qué hace la incredulidad? Nos impide entrar en el reposo de Dios. Hebreos 3, 18, 19, el Señor hablando. Y a quienes juró que no entraría en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron, refiriéndose al Señor. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Recuerden que estamos haciendo una comparación entre nosotros hoy en el siglo XXI y el pueblo de Israel allá en el desierto, cuando fueron sacados de Egipto. Pasa el tiempo, entonces estoy ahora en Números 13. Voy a comentar el versículo del 1 al 3, después sigo a otros. En aquel entonces Moisés, el Señor le habla a Moisés y le dice: mira, envía tú hombres para que vayan a reconocer la tierra de Canaán. Esa es la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. De cada tribu, ellos eran 12 tribus, envíen un príncipe de cada tribu. Y Moisés los envió conforme a la palabra del Señor. Y todos los que fueron 12 eran príncipes de los hijos de Israel. Números ahora del 17 al 21. Moisés los envió a reconocer la tierra y les dijo: bueno, suban de aquí, suban al monte, observen la tierra, observen el pueblo que ahí habita, si es un pueblo fuerte o débil, si son pocos o si es un pueblo numeroso, cómo es la tierra, si es buena o mala, cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas. Observen cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si hay árboles o no. Esfuércense y tomen del fruto de la tierra. Y dice que en aquel momento de la historia de ellos, ese era el tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra, una extensión muy grande. Pasa un tiempo
Ya estoy en Números 3, del 25 al 33. Esos 12 que fueron a reconocer la tierra regresan después de 40 días y llegaron a la congregación y fueron a dar toda la información que ellos recabaron conforme las orientaciones de Moisés, que había recibido por su vez de Dios, y le mostraron el fruto de la tierra. Y ellos contaron, bueno, es cierto, nosotros llegamos a la tierra que nos enviaste. Es una tierra que fluye leche y miel. ¿Entiendes? Es una tierra muy fértil. Y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, las ciudades muy grandes y son fortificados. Y además vimos ahí a los hijos de Anac. Habitando cerca de ahí está Amalek, que eran enemigos de ellos, el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo, todos habitan ahí. Caleb, que fue uno de los 12, él hace callar al pueblo y delante de Moisés y dice, olvídense de eso, vamos a subir ya y vamos a tomar posesión de la tierra, porque más podremos nosotros que ellos. Sin embargo, los varones que subieron con él eran 10. Ellos dijeron, no, nosotros no podremos subir contra aquel pueblo porque él es más fuerte que nosotros. Y empezaron a hablar mal de la tierra a todos los demás de Israel, diciendo que aquella era una tierra que tragaba a sus moradores, que los hombres que vieron ahí eran de gran estatura, ahí había gigantes, y que al lado de ellos, de los gigantes, ellos se veían como, el texto dice langosta, pero langosta no es langosta de mar, son como grillos, ¿no? Y agregan, y así mismo nos veían ellos así como si fuéramos unos insectos. Ahora recuerden, ¿qué había dicho Dios? Dios había dicho que les iba a entregar a la tierra. Para eso los sacó de Egipto. Los enviados a reconocer la tierra eran los líderes de la nación, los príncipes de Israel. ¿Y qué sucedió? Ya lo vimos. Pero yo quiero que observen que en ese incidente que pasó, la importancia de la palabra hablada por los que van adelante. La importancia de la palabra hablada de los que van por delante. Y tiene algunos que les van a seguir. Eso significa que es un mensaje claro para nosotros. Ya sea que fuésemos líderes dentro de la iglesia, creyentes en nuestros trabajos o creyentes en el hogar, nuestras palabras, mis palabras y tus palabras pueden llevar a alguien a creerle a Dios y en sus promesas, o dudar de ese mismo Dios y de sus promesas. Los 12 estaban viendo las mismas cosas, pero la apreciación de Dios, 2 de ellos, que fueron Josué y Caleb, fue muy diferente de los otros 10. Entonces nosotros tenemos que hablar como Josué y Caleb. Tenemos que hablar las palabras de Dios, lo que Dios dice. Pero para que tus palabras y mis palabras te convenzan, tú tienes que estar viviendo estas palabras. No podemos ser meros repetidores. Eso tiene que ser parte nuestra. Volviendo a Israel. 12 líderes, 10 dudaron, 2 creyeron. Y el pueblo se dejó llevar por la mayoría. ¿Y qué ocurrió? No entró en el reposo de Dios. Aunque ellos vieron los frutos de la tierra grandes y hermosos, la mayoría aceptó que la primera parte, que la tierra era fértil, era buena, eso era verdad. Pero dudaron de la segunda parte. ¿Cuál es la segunda parte? Que Dios los iba a introducir en la tierra. Y de la misma manera podemos hacer nosotros. ¿Qué significa eso? Nosotros podemos mostrar a los demás lo bueno de la vida cristiana. Pero al quitar los ojos de Jesús y mirar las dificultades y hablar de ellas a otros, ¿qué puede
¿Qué podrá pasar de eso? Podremos ser como los 10 espías, que impidamos que las personas que nos oigan entren en el reposo de Dios. Por eso una vez Jesús dijo que nosotros tendremos que dar cuenta de toda palabra que hablásemos, porque las palabras pueden provocar muchos cambios, favorables o desfavorables. Si no hemos aprendido a reposar de nuestras obras, entiéndase, nuestras obras es lo que yo veo, lo que yo siento, lo que yo pienso, lo que yo hago. ¿Y qué significa eso? En realidad, eso significa mirarme a mí misma antes de mantener la mirada en el Señor. Cuando yo vivo de esa manera, mirándome a mí y no al Señor, yo no podré mantener el reposo en mi vida y mucho menos llevar a otros al reposo de Dios. Porque yo no lo estoy viviendo. Porque yo me estoy fijando en mí misma. Esa es la importancia, se dan cuenta, de ver más allá de este pasaje de Hebreos 12. Puesto los ojos en Jesús, en todas las circunstancias de tu vida, en las buenas, en las malas, en las tristes, en las alegres, en las aburridas, en las interesantes, toda y cualquier situación, miremos a Cristo, no a nosotros. Porque donde miramos a nosotros ya caemos en nuestras propias obras. Y nadie puede descansar sin mirar a Cristo. Descansar de sus obras sin mirar a Cristo. Si nosotros como creyentes no podemos ver la obra de Dios aún en medio de las dificultades, ¿qué vamos a estar reflejando? Incredulidad. Y por nosotros muchos podrán dejar de entrar al reposo de Dios. Pregúntate, ¿cómo somos? Y me incluyo. ¿Cómo somos nosotros frente a los que están detrás de nosotros? ¿Qué mostramos? ¿Qué mostramos en el hogar? ¿Qué mostramos en la oficina? ¿Qué mostramos? ¿Qué reflejamos en el trabajo, en la calle, en nuestras conversaciones? Sea con cristianos o no cristianos. ¿Los ayudamos a entrar y a mantenerse en el reposo de Dios? ¿O los sacamos del reposo de Dios? Y si se quedara solo hasta ahí con la incredulidad, pero no se queda ahí. ¿Por qué no? Porque la incredulidad no opera sola. Ella trae consigo otros, yo los llamo otros secuaces, que nos impedirán entrar en el reposo de Dios. Donde hay idolatría e incredulidad, ¿sabe qué o quién estará presente? La rebeldía. Entonces, antes iniciamos con la idolatría, de repente ya teníamos una parejita, idolatría, incredulidad, y ahora ya tenemos un trío: idolatría, incredulidad y rebeldía. La rebeldía también nos impide entrar en el reposo de Dios. Hebreos 3, 14, 15. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. La provocación fue la historia del pueblo de Israel, y eso lo vemos ahora en Números 14. Vamos a ver el del 1 al 12. Cuando los espías dieron su informe, toda la congregación gritó, lloraron, se pusieron bravos, molestos, se quejaron contra Moisés, contra Aarón, y empezaron a decir: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o aquí en este desierto muriéramos, porque nos trae Jehová esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volver a Egipto?
Y aunque parezca increíble, ellos se propusieron entre ellos, ya, vamos a escoger un capitán, alguien que nos dirija y volveremos a Egipto. Cuando eso se da, ¿qué hacen Moisés y Aarón? Se tiran de rodillas, postrados sobre sus rostros. Delante de toda la multitud, o sea, se pusieron a orar, fueron a buscar respuesta en Dios. Y en eso Josué y Caleb, que fueron los dos que dijeron que sí podían, rompieron sus vestidos. Eso era una señal entre ese pueblo de dolor, de angustia. Ellos estaban angustiados por ver la reacción del pueblo. Y hablaron, se dirigieron a la congregación ahora. Nosotros recorrimos la tierra y la vimos que la tierra es muy buena. Si el Señor se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra, nos la entregará. Es una tierra fértil, fluye leche y miel. No sean rebeldes contra el Señor, ni tengan temor del pueblo de la tierra, porque nosotros los venceremos, porque Dios está con nosotros, no tema. Cuando ellos dijeron eso, uno pudiera pensar, wow, ¿será que recapacitaron? No, la multitud se puso peor, porque entonces, ¿qué hicieron? Hablaron todos de apedrear a Josué y a Caleb, porque los animaba a entrar a la tierra prometida. Pero cuando eso pasó, la gloria de Dios se deja ver en el tabernáculo. Y el Señor le dice a Moisés, ¿hasta cuándo ese pueblo me ha de irritar? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que yo he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad, los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Y sigue el Señor. Todo el versículo 21. Mas tan ciertamente como vivo yo, Dios hablando, y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Esa respuesta de Dios fue porque Moisés, cuando el Señor le dijo a Moisés que él iba a destruir ese pueblo y darle otro, Moisés abogó a favor del pueblo. Dice, no, Señor, no haga eso, porque van a hablar de ti, van a decir que como tú no pudiste meterlos en la tierra, los mataste, no haga eso. Entonces ahí el Señor da esa sentencia, que Él no va a matar a todos, pero todos los que salieron de Egipto y no creyeron, que era toda la congregación adulta, no entrarían. Todos ellos irían a morir en el desierto, y los sobrevivientes, que eran sus hijos, que salieron pequeños o nacieron en el desierto prácticamente, más bien nacieron en el desierto, estos sí irían a entrar. Y el Señor afirma, ustedes no entrarán en la tierra que yo prometí que se las daría, excepto a Caleb y a Josué. Pero a sus niños, que ustedes dijeron que morirían porque los matarían, a ellos yo los introduzco en la tierra, y ellos conocerán y tomarán y poseerán la tierra que ustedes despreciaron. En cuanto a ustedes que despreciaron lo que yo les ofrecía, sus cuerpos van a caer en ese desierto. Y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, que eso correspondía 1 año por cada día que ellos pasaron recogiendo la tierra. Y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que ustedes todos se mueran. Y así pasó. Pero da la casualidad allí, ¿no? Que Josué y Caleb, aunque ellos sí tuvieron la actitud correcta, ellos tuvieron que vivir el mismo castigo que recibieron los otros.
40 años dando vuelta en el desierto. La recompensa que ellos recibieron al final fue la diferencia. Y que a veces nos pasa lo mismo. Que las cosas malas pasan al desobediente y al obediente. Pero el obediente recibe recompensa, el desobediente no. Cuando no creemos en Dios, nos rebelamos. ¿Saben por qué? Porque nos dejamos dominar por el miedo, por el pánico. Nos asusta el futuro. Queremos volver atrás. Y la rebeldía en el corazón produce inquietud, violencia, ira contra Dios, que se manifiesta contra los hombres. Cada vez que tú te veas molesto, despotricando contra algo, contra alguien, detrás de todo eso está tu rebeldía contra Dios. Tienes que arreglar eso contra Dios. Porque a veces no hacemos esta ilación, sino que pensamos, no, yo estoy molesta por esas cosas, no. Estás molesta porque no lograste lo que querías. Porque si Dios cerró una puerta, porque no te convenía eso. Pero porfiaste, no, yo quiero, y se molesta. Entonces entramos en rebeldía. Y observen que mientras no reconozcamos nuestro corazón rebelde, no podremos disfrutar del reposo de Dios por mucho tiempo. Lo puedes disfrutar por cortos tiempos, pero Dios no nos ha llamado a disfrutar de su reposo cortos tiempos, sino tiempos completos, todos los días. Y cuando nosotros perdemos el reposo, tan pronto sucede algo que va en contra de nuestra voluntad, nos rebelamos y perdemos el reposo de Dios. Y eso es la incredulidad en acción que nos impide entrar en el reposo de Dios. Si tú estás buscando a Dios, no hay nada que te pase que Dios no lo permita con un propósito. Yo no estoy hablando ahí consecuencia de pecado, porque eso viene a todo el mundo, porque la palabra lo dice, que lo que el hombre siembra va a recoger, va a cosechar. Pero si no es consecuencia de pecado, pero te pasa algo, Dios tiene un propósito. Y ahí es cuando uno, aunque no entienda y no sepa por qué, y aunque no te parezca justo, Dios sigue siendo Dios justo. Y si Él permite algo en tu vida y en mi vida, es con propósito mayor, que ahora mismo no tenemos capacidad de verlo. Ahí es donde entra nuestra confianza en Dios. En Dios, no en lo que estamos viendo. Y de esa manera podemos mantener el reposo de Dios en el corazón. Siguiendo a la incredulidad, a la idolatría y a la rebeldía, que viene la desobediencia. Entonces, ahora ya tenemos un cuarteto, ¿no? Ese cuarteto nos impide entrar en el reposo de Dios. Números 14, vamos del 36 al 45. Bueno, el pasaje registra que todos aquellos que el Señor envió a recoger la tierra y que ellos dieron un informe tan mal que hicieron que toda la congregación se rebelara contra Dios, ellos murieron de plaga en el desierto. Y de aquellos 12 solamente quedaron con vida, o sea, eso fue algo rápido, ¿no? Josué y Caleb. Y cuando el pueblo vio que habían muerto aquellos 10, ellos entonces se levantaron en la mañana y fueron allá a hablar con Moisés y dijeron, ¿sabe qué? Ya estamos listos para subir al lugar del cual el Señor habló, porque hemos pecado. Y Moisés les dice, espérense. ¿Por qué están quebrantando el mandamiento del Señor? ¿Por qué estaban quebrantando? Porque Dios ya había dado su respuesta, su decisión. Ellos iban a morir en el desierto y ya no había cambio. Ese era su destino.
Y Moisés está diciendo, ¿por qué hacen eso? No hagan eso, porque eso tampoco les irá bien. No suban, porque Dios no está en medio de ustedes. No vayan, porque serán heridos delante de vuestros enemigos. Ustedes se negaron a seguir al Señor y ahora el Señor no va a estar con ustedes. ¿Y qué hicieron ellos? No, vamos. Se obstinaron. Obviamente Moisés no fue, el arca del pacto que representaba la presencia de Dios tampoco no fue. Y vinieron los pueblos de la tierra, los hirieron, los persiguieron, los hirieron, los derrotaron. Y ya. Entonces yo quiero llamar la atención a esta secuencia. Después que el pueblo se había rebelado contra Dios, después del juicio que vino sobre el grupo de los 10 espías incrédulos, después de la decisión del Señor de tenerlos 40 años en el desierto, y que ellos, la generación mayor, todita iba a morir en el desierto, el pueblo, por temor, o sea, temor del desierto, quiso entrar ahora a la tierra prometida. Y aunque Moisés les dijo que no fuera, lo hicieron de todas maneras. ¿Y cómo quedaron? Derrotados. Y muchos murieron. ¿Qué nos enseña eso? Nosotros no podemos jugar con Dios. Ciertamente Dios es misericordioso, es compasivo, es paciente, es fiel. Y sobre todo, Dios entiende que nosotros somos polvo. Pero tenemos que aprender del pasado y acordarnos de lo dicho por el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo. Aquí estoy en 1 Corintios 10, del 7 al 12. Pablo escribiendo, años después, pero refiriéndose a lo que pasó allá en el desierto. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. No tentarás al Señor tu Dios. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y aquí viene la frase, la oración más bien importantísima. Escribe Pablo. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Ellos tentaron a Dios y cayeron. Más atrás en nuestro pasado, pero era el futuro de ellos. ¿Se acuerdan cuando Jesús, después que fue bautizado, dice el texto de Mateo que el Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado por Satanás? Y entre unas tentaciones está en Mateo 4, cuando Satanás le dice al Señor, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque lo había llevado muy alto. Porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Se da cuenta que Satanás utiliza hasta la escritura, ¿no? Aunque ahí hay unos cambios, pero a primera vista se ve como la escritura completa. ¿Y qué estaba haciendo Satanás? Él estaba tentando a Jesús a mostrar que él era el Hijo de Dios. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? No tentarás al Señor tu Dios. Y me llama la atención porque Satanás le dice al Señor, está escrito. Se le citó las escrituras y Jesús le responde, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué hizo el pueblo en el desierto?
tentaron al Señor varias veces. Y fíjense, hay momentos u ocasiones en que podemos desobedecer al Señor y luego lo obedecemos y salimos bien. Pero habrá otros momentos en que la desobediencia será la obediencia debe ser en el momento. Y si tú dejas pasar ese momento, lo dejaste pasar, aunque quieras obedecer después, será muy tarde. Conviene a todos nosotros, y me incluye, revisarnos en eso. ¿Por qué? Obediencia demorada se convierte en desobediencia. Hay en nosotros idolatría, incredulidad, rebeldía y desobediencia. Cada uno tiene que ponerse delante de Dios. Señor, muéstrame. Puede que ahora mismo tú dices, no, yo no veo eso. Pero Señor, muéstrame. Muéstranos, Señor, a todos nosotros, comenzando conmigo, toda tu iglesia. Hay en nosotros idolatría, incredulidad, rebeldía y desobediencia. Si somos sinceros, el Señor nos lo mostrará y nos limpiará para que podamos vivir en su reposo. Todo eso que hemos visto es cómo perder o no entrar en el reposo de Dios. Ahora vamos a ver dos situaciones que nos llevan al reposo de Dios. ¿Se acuerdan cuando les comenté que cuando pasó lo que pasó, Caleb había dicho, no, vamos a subir porque nosotros podemos hacerlo, porque si Dios va con nosotros podemos hacerlo. Esa fue la actitud de Caleb, pero nadie le oyó. Ahora, cuando el Señor le está diciendo a Moisés, estoy en Números 14, del 19 en adelante, cuando el Señor le dice a Moisés que lo que él iba a hacer, ¿verdad? Moisés entonces, él intercede, él se pone a interceder con Dios. Dice, Señor, perdona la iniquidad de este pueblo, Señor, perdónalo, porque lo has perdonado muchas veces, pero perdónalo. Y el Señor le dice, yo los he perdonado, así como tú dijiste. Sin embargo, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Y aquí el Señor hace una declaración increíble. Pero a mi siervo Caleb, escuchen, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Observen eso. Caleb tuvo que pasar 40 años en el desierto, pero mira la promesa que el Señor le había dicho. Él entrará en la tierra y su descendencia tendrá la tierra en posesión. ¿Sabe una cosa? Nuestra obediencia a Dios bendice a nuestros hijos. Y por el otro lado, nuestra desobediencia trae lo contrario de las bendiciones a nuestros hijos. Tengamos oídos de oír y corazones dispuestos a rendirse al Señor. Josué y Caleb fueron los dos hombres que no murieron porque ellos sí creían que podían conquistar la tierra en aquella ocasión. Y hay dos características que vemos en Josué y Caleb.
frente al desafío a que se enfrentaron y que a ellos sí los llevó al reposo de Dios. Fe y obediencia. Fe. Vamos a Hebreos 4, versículo 1 al 3. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Josué y Caleb creyeron en Dios y no en lo malo que veían. ¿Cuál era lo malo? Los hombres eran gigantes. Ellos vieron lo bueno y para lo malo lo dejaron en manos de Dios y tomaron la decisión de creerle a Dios. Que si Dios le había dicho que los iba a introducir en la tierra, aunque hubiera gigantes, Dios lo iba a hacer y punto. Pero ellos fueron minoría. En nuestras vidas habrá buenos y malos momentos. Repito, en nuestras vidas, en mi vida y en tu vida, habrá buenos y malos momentos. En ambas situaciones, creámosle al Señor y no a nuestros sentimientos o emociones. Nosotros, como Iglesia de Cristo, somos llamados a renovar nuestras mentes y a pensar con los pensamientos de Dios. Esa es obra de Dios, ¿eh? Es obra de Dios. El Señor es que hace eso. Porque en nuestra naturaleza no podemos hacer eso. El pensamiento de Dios era darles la tierra prometida. Y Josué y Caleb pensaron con los pensamientos de Dios. Los otros no. Cuando Dios nos dice algo, cuando Dios nos habla con su palabra, creamos en lo que Él dice y no en lo que nosotros estamos sintiendo. Cambiemos nuestros pensamientos por los pensamientos de Dios. Y si tú dices, ay, pero yo no tengo fe, dígale al Señor, Señor, yo no tengo fe para eso, pero ayuda mi incredulidad, Señor, ayuda mi incredulidad. Y el Señor te va a ayudar. Porque el Señor sí quiere que nosotros vivamos en su reposo. Esa es la voluntad de Dios para todos nosotros. Pero si tú no quieres, no va a pasar nada. Yo tengo que querer hacer la voluntad de Dios. Y si la voluntad de Dios es que yo viva en su reposo, yo quiero vivir en su reposo. Tenemos que llenarnos con la palabra del Señor, oír la palabra del Señor. No desaprovechar todas las oportunidades que somos expuestos a la palabra. Muchas veces desaprovechamos las oportunidades. Tú puedes estar oyendo una palabra, una predicación, una enseñanza, una clase, qué sé yo, y tú estás con el celular. Estás desaprovechando la oportunidad. Entonces tu interés, tu atención no está en la palabra, entonces esa palabra no te va a llenar. Va a ser como una brisita que pasó y no dejó ninguna consecuencia. Cuando el Señor dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, no es un mero oír, así como tú escuchas, un día tú estás escuchando un noticiero, estoy escuchando, sí, ya. Sale de ahí, alguien te pregunta, ¿qué dijeron? No sé. Así muchos hacen con la palabra. Eso no va a hacer que tú tengas fe. Fe significa la confianza en lo que Dios dice. La confianza en que lo que Dios dice lo hará. Porque Dios, Él no miente. Dios no es hombre para que mienta. Él es veraz.
Asista a tus reuniones cristianas, participa de las reuniones, lee tu Biblia, ora diariamente, llénate con los pensamientos de Dios y yo te aseguro que tu fe aumentará y comenzarás a disfrutar del reposo de Dios. Creerle a Dios es parte de entrar en su reposo. Repito, eso es importante. Creerle a Dios también significa entrar en su reposo. Hay mucha gente que dice, ay, sí, yo le creo a Dios. No, no le cree. Lo que tú sabes de Dios es algo mental, pero no ha llegado a tu corazón. Por eso pierde la paz con mucha facilidad. Hay un texto muy importante y yo quiero leerles en 3 versiones. Es Hebreos capítulo 11, el versículo 6 en su primera parte. La Reina Valera dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Yo no sé ustedes, yo quiero agradar a Dios. Yo quiero agradar a Dios. Entonces yo quiero agradar a Dios, yo tengo que tener fe. Pero nosotros cuando nacimos de nuevo recibimos una medida de fe. Pero esa medida no me alcanza para toda mi vida. Yo tengo que seguir creciendo en esa fe. Y eso se logra a través de la palabra de Dios, permitiendo que esa palabra penetre en mí, me hable a mí, me toque a mí. La Nueva Traducción Viviente dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. La Nueva Versión Internacional. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Eso es verdad, verdaderamente verdadera. Yo utilizo esas 3 palabras a propósito. Verdad, verdaderamente verdadera. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, cuando yo empiezo a crecer en mi fe, en mi confianza en el Señor, yo estoy agradando cada día más al Señor. Y esa tiene que ser nuestra meta, nuestra búsqueda. Y aquí viene la palabra. Y que Dios recompensa a quienes lo buscan. Y no es que busquemos a Dios por las recompensas, no recompensas materiales, no. Porque el Señor ha dicho que el Señor sabe de qué tenemos necesidad. Y que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas nos serán añadidas. Entonces yo quiero recompensa espiritual. Si buscar a Dios y querer crecer en la fe, eso hace que Dios se agrade de mí y me recompense con más fe. Eso quiero. Porque no habrá nadie en esta tierra que pueda decir, no, ya yo tengo suficiente fe, ya no necesito más. No, eso no se va a lograr nunca. Siempre hay que crecer en esa fe. Entonces la fe es la primera característica que identifica una vida que disfruta de vivir en el reposo de Dios. La segunda es la obediencia. Hebreos 4, del 9 al 11. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Toda persona que nace de nuevo, a esa persona, cualquiera que nazca de nuevo, le espera un reposo.
el reposo de Dios en su vida. Y aquí hace una comparación el escritor de los Hebreos. O sea, el creyente que ha entrado en su reposo es porque ha reposado de sus obras y que ya no hace lo que él quiere. Ya no quiere trabajar por lo que él quiere. Él quiere hacer las obras de Dios. Él quiere hacer lo que Dios quiere que él haga. Esas son las obras de Dios, la que debe estar en nosotros, hacerse en nosotros para que tengamos el reposo de Dios. Aunque el escritor hace una analogía con Dios cuando creó toda la tierra, los 6 días, y después dice, y en el 7º día reposo de sus obras. Era el ejemplo que nos está dejando a nosotros, que nosotros hemos vivido toda la vida haciendo nuestras obras, pero al venir a Cristo ya debemos hacer las obras de Él. Entiéndase, hacer su voluntad, porque yo puedo hacer algo que yo pienso que es una obra de Dios y no ser voluntad de Dios. Eso es importante entenderlo, pero eso no es tema de hoy. Procuremos, pues, repito, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Sabe por qué? Porque cuando crecemos en la fe, crecemos en obediencia. Cuando crecemos en confianza en Dios, crecemos en obediencia. Y ustedes y yo debemos obedecer, no por lo que vemos o por lo que sentimos, sino por la fe, la confianza en lo que Dios dijo. Al principio de la vida cristiana, nosotros haremos muchas cosas por obediencia. No porque lo sintamos, no porque lo entendamos, simplemente por obediencia, porque la palabra lo dice. Es como el niño. El niño, él tiene que actuar por obediencia, ¿verdad? Cuando tú enseñas a un niño que él debe lavarse las manos antes de comer, el niño hace eso porque él entiende perfectamente que su mano tiene muchos microorganismos patógenos, puede tener, etcétera, etcétera, y eso le va a afectar su organismo y por eso él tiene que lavarse las manos. No, él no entiende, pero lo hace por obediencia. Piensa en el crecimiento de un niño y piensa en tu crecimiento espiritual. Hay una similitud muy grande entre el crecimiento físico y el crecimiento espiritual, que tampoco no es tema para hoy. Cuando los hebreos quisieron ir a subir a enfrentarse a los gigantes, a los hombres de la tierra prometida y no pudieron, y ellos fueron derrotados, ¿verdad? ¿Por qué? Que ellos vivieron ahí. Fue una obediencia demorada. Ellos demoraron para obedecer. Ya había pasado el tiempo. Y aún obedecieron después por temor cuando vieron que la gente se estaba muriendo. Por eso fue que obedecieron. Por eso se volvió obediencia demorada, se volvió en desobediencia. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso a nosotros? Solo Dios sabe. ¿Qué te ha dicho Dios que hagas? ¿Qué es lo que has leído en la palabra y tú dijiste en aquel momento, wow, yo debo hacer eso? Yo les pregunto, ¿lo hicieron o todavía está dando vuelta? Tienen que hacerlo inmediatamente. Ay, yo no entiendo. Tienen que obedecer. Si no entiende, porque no ha crecido en esa área, pero eso no te exime de hacer lo que tú no entiendes que tiene que hacer. Cuando Dios nos dice que hagamos algo y no lo hacemos, si teníamos el reposo de Dios, lo perdemos y no lo recuperaremos hasta que obedezcamos. O que por lo menos si ya se perdió la oportunidad de arrepentirnos y pedirle perdón al Señor. Y a veces uno desobedece a Dios de una manera involuntaria o por descuido. Y aún eso nos hace perder la paz. Ahí es cuando, Señor, ¿qué pasó? ¿Qué hice que ahora me siento que perdí la paz? Y el Señor nos muestra. ¿Por qué? Porque tenemos en nosotros el Espíritu Santo, que conoce perfectamente nuestro espíritu, nuestras motivaciones, nuestras emociones, todo nuestro ser. Y Él está ahí
para guiarnos a la vida eterna. La fe y la obediencia vienen a ser en nuestras vidas la entrega y la consagración al Señor. Entregarse al Señor. Señor, yo me entrego a ti. Yo quiero hacer lo que tú quieras. Yo quiero hacer tu voluntad y no la mía. Yo quiero obedecerte. Consagrar significa dedicarte al Señor. Señor, que mi vida sea para ti. Que mi vida sea para tu servicio, para lo que tú quieras. Y no pienses que cuando uno ora de esa manera, porque ay, Dios ahora me va a mandar de misionero en el África. No, necesariamente no. Estos son llamados que vendrán, pero no es el principio. Una vez comentaba que hay muchos que quieren hacer y hacer, pero Dios quiere que él sea creyente en su trabajo. Ahí es donde tú vas a mostrar la vida de Dios en ti, a tus compañeros de trabajo. Entonces tu trabajo se vuelve en ese sentido tu ministerio. Tu escritorio se vuelve tu púlpito, porque desde tu conducta tú estás hablando a tus compañeros. Y a otros que quizás quisieran quedar en el trabajo, el Señor le va a decir, deja eso. Porque Dios nos trata a cada uno de una manera muy particular y muy personal. Dios no nos pone a nosotros todos en el mismo molde. Si bien el propósito de Dios en todos nosotros es el mismo, llevarnos a vivir con Él en la eternidad y formar en nosotros la imagen de Cristo. Dios nos llama a entrar y a permanecer en su reposo. ¿Cómo estamos delante de Dios? ¿Cómo estamos con relación a la desobediencia, rebeldía, incredulidad, idolatría? ¿Cómo está nuestra fe y obediencia? ¿Qué nos está pidiendo Dios que por falta de fe no hemos obedecido? No lo sé, pero esas son buenas preguntas para hacérselas al Señor. Señor, yo no sé, yo no veo, muéstrame. Hazme ver lo que aún no pueda ver. Yo quiero, Señor, andar en tus caminos. Yo no quiero andar en mis caminos. Yo quiero ser obediente a ti, Señor, porque yo sé que eso te agrada y eso me permitirá andar en libertad. Nos ha mostrado, Señor, de diferentes maneras ese buen camino. Pon en nosotros ese deseo de andar en ese buen camino, Señor. Oh Padre, yo bendigo tu nombre, Señor, en este día, porque tú eres Dios bueno, Dios misericordioso, Dios que no hace con nosotros conforme nuestro merecimiento, sino que por tu gran misericordia, tu gran fidelidad, Señor, tú nos hablas 1, 2, 3, muchas veces. Y solo cuando nos oímos, Señor, es que entonces tú utilizas métodos más crudos, más duros. ¿Pero por qué? Porque no atendimos al principio. Yo clamo hoy, Señor, por mí mismo y por todos nosotros, que podamos atender a tu llamado, a la primera, Señor. Danos oído de oír tu voz. Danos oído de oír cuando tú nos hablas, Señor, cuando nos estás corrigiendo, cuando nos estás mostrando lo que a ti no te agrada. Aquí estamos, Señor, totalmente expuestos, abiertos delante de ti. ¿Qué hay en nosotros que tú no veas? ¿Qué hay en nosotros que tú no sepas? Nuestros pensamientos no te son ocultos. Lo que está muy escondido, que aún nosotros mismos no vemos, tú los ves, Señor, lo ves. ¿Cómo podemos escondernos de ti, Señor? ¿Cómo podemos escondernos de ti? No es posible. Así que, Señor, tómanos en tus manos. Guíanos según tu consejo. Que no nos apartemos de ti, Señor, sino que cada día tú encontrarás en cada uno de nosotros esa buena disposición, Señor, que nos lleva a rendirnos a ti, aun cuando
lo que tú pides va en contra de nuestra propia voluntad. Entonces ahí, Señor, morimos a lo nuestro para vivir lo que tú quieres que vivamos. Y esa es la vida que queremos, Señor. Prepáranos, Señor. Fortalézconos en ti de tal manera que pase lo que pase, Señor. Ninguno de nosotros niegue tu nombre. Ninguno de nosotros te dé la espalda, sino que podamos permanecer firmes en ti, Señor, hasta el día que estemos en tu presencia. Gracias, Señor, por este día. Gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia. Y gracias por la obra que estás haciendo y seguirás haciendo en cada uno de nosotros. En Cristo Jesús, Salvador nuestro. Amén.